Vamos entonces a nuestra lección de esta mañana de la serie Las metáforas de un cristiano. Nos toca la lección número 5, que es Viviendo como un soldado, segunda parte. Viviendo como un soldado, segunda parte. Ahora la palabra de Dios en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Cómo se llama la lección? ¿Cuántos soldados hay esta mañana aquí? Amén. ¿Puedes decir yo soy un soldado? Entonces esto es para nosotros. O sea, nos va a hablar a nosotros. Voltea a tu hermano y dile, van a hablar de ti. Ahora voltea al lado y dile, ay, y de ti también. Gracias a Dios que nos da este gran privilegio de formar parte de su ejército. Pero miren lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo, versículo 10, capítulo 6 del libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios con que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este tema de un soldado, la vida de un soldado, desde el punto de vista de Dios, nos permite entender esa guerra en la que estamos involucrados. En la lección anterior estuvimos viendo quién obtuvo la victoria. También vimos desde dónde inicia esta guerra. Tenemos ya una idea clara de dónde se originó esta lucha entre el bien y el mal. También nos hacíamos la pregunta de ¿por qué Dios necesita un ejército? Siendo un Dios tan grande y tan poderoso que puede hacer las cosas con el simple fuerza y poder de sus palabras, obviamente no nos necesita a nosotros, ni le hacemos falta. Pero al llamarnos soldados de su ejército, nos da la oportunidad, por su gracia, para participar precisamente de su victoria. La razón por la que hemos sido llamados como soldados, ser parte de su ejército, es para proclamar el Evangelio. Hemos sido creados para la alabanza de su nombre, para adorarle, para obedecerle, para servirle. Y esta es la relación que tenemos de nosotros con Dios. Pero vivimos en medio de un mundo también. Nuestras familias, compañeros, vecinos,
donde también Dios quiere usarnos como soldados para extender su evangelio, para reclutar gente para su ejército, para que también proclamen su nombre, para que proclamen su evangelio. Y esta es una principal razón por la que Dios nos ha llamado a ser parte de su ejército. Sí, es una bendición muy grande como esta mañana venir y cantar y adorar a Dios, sentir su presencia, entrar hasta su misma gloria y disfrutar de ese amor, de ese consuelo que nos da con su presencia, pero eso es solamente una parte. La segunda parte es que nosotros proclamemos el evangelio, y por eso nos ha invitado a ser parte de ese ejército. Ya hemos entendido también que esta misión que nos ha dado el Señor nos ha llevado a entender que por donde quiera que nosotros estemos, encontraremos hostilidad. No es nada fácil llevar el evangelio. Hay oposición, y no digamos oposición de la gente que nos rechaza, sino del mismo Satanás que opera, que trabaja en las mentes. Y muchas veces la iglesia ha sufrido persecuciones terribles que ha costado la vida de muchos hermanos. Entonces la fuerza que se opone es terrible, porque Satanás mismo está involucrado en todo ese trabajo, en toda esa guerra. Recuerde usted cómo engañó al hombre. Él primero fue echado de la presencia de Dios por la maldad que se encontró en su corazón, y siendo desterrado del cielo, cuando el hombre fue formado y puesto en el huerto, él se fue contra la creación de Dios. Lo hizo caer en desobediencia y trajo pecado a todo hombre en la humanidad. Pero todavía fue más allá en la vida de Jesús. Conocemos su vida y ministerio en la tierra, de cómo lo llevó hasta la cruz para matarlo. Mas, sin embargo, el Señor Jesús, por el poder de Dios, por ese poder de resurrección que operó en él, fue levantado de la tumba al tercer día. Y una y otra vez los planes de Satanás han sido frustrados. La palabra dice que levantándose Jesús de la cruz, ¿qué dijo? ¿Qué hizo en la cruz? Esa acta de decretos, esa sentencia de muerte que había contra nosotros como creación de Dios, fue quitado. La culpa fue pagada por la sangre de Jesús, y otra vez Satanás fue frustrado. Pero no ha descansado de pelear, y no descansará hasta que sea arrojado hasta lo profundo del infierno. Su odio es tan grande que nunca estará en paz, y ha movido a naciones a guerras terribles, a maldad desbordada, a pecados increíbles, porque su odio es terrible. Y contra un pueblo que ha renunciado su señorío y su gobierno para venirse a la luz del evangelio y al gobierno de Dios, obviamente también lo ha declarado su enemigo. Por eso tú y yo tenemos luchas, y por eso, como quienes luchamos, necesitamos entender entonces que como soldados necesitamos ser entrenados, necesitamos ser equipados, necesitamos ser preparados para esta gran lucha que tenemos y que no terminará hasta cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Por eso el apóstol Pablo da estas instrucciones muy precisas, muy necesarias, para que nosotros entendamos esta lucha que tenemos contra el enemigo. La semilla, el evangelio, las parábolas que Jesús habla en los evangelios en el capítulo 13 de Mateo,
encontramos la parábola del sembrador. Cuando el sembrador sale a sembrar, dice que parte de la semilla cayó en el camino. ¿Qué pasó con esa semilla? En el versículo 4 de Mateo 3 dice que vinieron las aves y se la comieron, se la llevaron, se la robaron. Aquí encontramos entonces al enemigo, al mismo diablo, que quiere decir adversario, que está en contra de la proclamación del evangelio. Él se robó la semilla que quedó en el camino. Ahora, la pregunta sería bueno hacernos aquí, ¿por qué Jesús en esta parábola representa a Satanás como una ave? En los otros evangelios habla del diablo o Satanás, pero el evangelio de Mateo expresa que vinieron las aves. Jesús está representando aquí a Satanás como una ave. ¿Por qué no un ladrón? ¿Por qué no una serpiente? ¿Por qué no una plaga? ¿Por qué no alguna otra cosa? ¿Tendrá entonces algo que ver las cualidades de un ave en el lugar donde él habita? Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 2. En el versículo 2 también dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, ¿de qué? Del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces sí tiene relación un ave que habita en el aire con el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Así dice la palabra. Cuando Pablo nos está hablando de la potestad del aire, nos dice que Satanás entonces tiene poder en el ámbito espiritual del aire. Ciertamente no lo podemos ver, pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté allí. ¿Puede usted imaginarse qué veríamos nosotros si viéramos el mundo espiritual del aire que se mueve en nuestro alrededor? Sería sumamente terrible. Viviríamos siempre en un miedo, en un pánico, porque veríamos cosas muy terribles. Recuerde usted que cuando Satanás se rebeló en el cielo, la tercera parte de los ángeles le siguieron, y todos ellos son sus servidores, que están en el aire. Desde allí ejercen influencia en los humanos. Gracias a Dios que no nos es permitido ver el ámbito espiritual que se mueve a nuestro alrededor. Viviríamos encerrados y aún allí estarían metidos también. Gracias a Dios porque Él nos ama tanto. Pero escuchen bien, hermanos, el cristiano no tiene por qué temer, porque esa última parte del versículo 2 de Efesios dice: el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Lo que quiere decir que no opera en todos. ¿Opera en quiénes? ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no son hijos de Dios. Ahora, usted sí tiene que asegurarse de que en verdad es usted un hijo de Dios. Los espíritus diabólicos operan en los hijos de desobediencia, no en los hijos de Dios. La palabra operar viene de la palabra griega energeo, que quiere decir ser activo a través de o a través de alguien. Pablo entonces nos enseña que el enemigo puede hacerse activo, puede funcionar a través de algo o de alguien. En este caso, ¿a través de quiénes? De los hijos de desobediencia, los que no
conocen a Cristo Jesús como su Salvador. La primera batalla que libramos está en la mente. Recuerdan que la semana pasada o estas lecciones pasadas aprendimos que como soldados debemos andar como es digno de los hijos de Dios. Andar habla de vivir, de manera de ser, de manera de pensar, que debemos luchar por mantenernos firmes, por mantenernos unánimes como soldados y en nada siendo intimidados. Era el consejo de Pablo. Está hablando a un ejército que está en lucha. Y como ya estamos aprendiendo, nosotros necesitamos saber muy bien contra quién estamos luchando. ¿Contra las personas o contra aquellos que operan a las personas? ¿Contra quiénes luchamos? Contra los que operan en la mente de las personas. Pablo estaba por partir, estaba ya dada su sentencia de muerte en la cárcel cuando escribe esta carta, y él quería asegurarse que esta iglesia pudiera entender exactamente bien lo que significaba el futuro para ellos. Pablo en otra escritura dice: he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Su fin ya estaba adelante. Nosotros no sabemos cuándo es el fin de cada uno de nosotros, pero puede ser que también esté adelante, que sea muy pronto o muy tarde. De alguna manera debemos estar muy conscientes que soldados de este ejército debemos estar plenamente conscientes en atender el consejo del apóstol, de la palabra de Dios, para estar firmes en el día malo, fortalecernos en el poder de la fuerza de nuestro Señor, como dice Efesios 6:10. Pablo sabía que esta lucha que enfrenta el creyente es una lucha a muerte. Nosotros a veces los cristianos somos muy románticos en cuanto al Evangelio, porque muchas veces creemos que simplemente todo va a estar bien y que nada malo nos va a pasar. Y que cuando empezamos a caminar, lo primero que nos encontramos es dificultades. Y el apóstol Pablo nos aconseja, dice, como buen soldado de Jesucristo, ¿qué dice? Sufre penalidades. Lo que quiere decir que el camino está lleno de penalidades. Jesús mismo nos advierte y nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Nunca nos prometieron un camino de rosas, un camino de paz y de bendición y de puro gozo. No aprenderíamos de las fuerzas contrarias cómo vencer las luchas. Y también no podríamos crecer. Nuestro carácter no podría ser formado si nunca enfrentáramos las tribulaciones o las luchas. Esas situaciones complicadas que pasamos todos los días en nuestra vida. Hay algo muy importante que tenemos que entender. Tenemos una desventaja, y esa desventaja es que dentro de nosotros habita la carne. Nacemos con esa carne. Nacemos al mundo con esa desventaja. Es como un equipo que va a jugar su partido perdiendo 1-0. Ya lleva en cierta medida un fracaso. ¿Por qué? Porque el pecado entró a toda la humanidad a través de la desobediencia de Adán y de Eva.
La carne, que son los impulsos que habitan dentro de nosotros, que luchan por salir, por ejercer influencia, para que hagamos lo que todas las personas del mundo hacen: pensar como ellos, hablar como ellos, caminar como ellos caminan, tener la misma mentalidad que ellos tienen, buscar los mismos objetivos materiales que ellos tienen o de maldad, todo igual como el mundo. Esa carne tiene siempre esa tendencia. La carne nunca va a buscar a Dios. La carne nunca te va a decir, ora. La carne nunca te va a decir, lee la palabra de Dios. Él te va a jalar hacia lo malo. Eso ya lo tenemos dentro. Entonces, tenemos esta desventaja nosotros. Cuando una persona se convierte al Evangelio y conoce a Jesucristo como su Salvador, es como si esta persona se dividiera en dos y comienza la lucha, porque tiene una carne adentro y ahora tiene al Espíritu Santo y empieza la batalla. Cuando no conocíamos a Cristo, no teníamos esas luchas. Éramos felices siguiendo la corriente del mundo. Era el ambiente agradable donde nos sentíamos bien. Pero cuando ya conocimos la verdad y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y empezamos a conocer su palabra y a Dios mismo, empezamos a tener el rechazo de la gente, la oposición de los amigos, de los familiares, de los compañeros, y empieza la lucha. El espíritu busca todo lo que es santo, la carne busca todo lo que no es santo, y por eso la lucha es constante y muy fuerte. Nuestra misma carne lucha dentro de nosotros. Es como tener un espía dentro que intenta sabotear todo lo que hacemos. Pablo, en el libro de Romanos, vamos ahí por favor, en el capítulo 7, versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es la primera desventaja que nosotros tenemos. Está el deseo de hacer el bien, está toda la intención de hacer el bien, pero la carne se opone y nos impulsa a no hacer el bien que queremos. Esto lo experimentaba Pablo y de manera muy clara nos lo presenta en este capítulo 7 de Romanos. El Espíritu quiere hacer que crezcamos, que maduremos, ¿sí? Que caminemos como es digno de Cristo, pero la carne siempre se está oponiendo, siempre está luchando, y la lucha es de adentro, no es con personas, no es con situaciones, es dentro de nosotros mismos. Esa carne nosotros no la podemos expulsar, no la podemos echar fuera, lo podemos someter, lo podemos controlar, lo podemos mantener en control, no lo podemos expulsar, podemos vigilarlo, podemos
sujetarlo. Y esto lo logramos solamente viviendo en el Espíritu, dejando que el Espíritu gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. De otra manera, esa carne siempre va a estar queriendo ejercer su dominio para impulsarnos hacia lo malo. Como dijimos, es el espía que nos sabotea todo lo que queremos hacer bien. El camino del Evangelio no es un campo de flores, sino es un campo minado, donde tenemos que pisar con mucha cautela. No podemos vivir la vida cristiana a la ligera, no podemos caminar descuidadamente, porque en una de esas nos puede estallar una bomba del enemigo que nos haga pedazos. Por eso es que también un soldado siempre tiene que estar muy vigilante, muy atento. No puede dormir, no puede descuidarse. Tenemos que movernos con mucho cuidado. Necesitamos ver bien dónde estamos pisando, de otra manera seremos destruidos. ¿Recuerdan ustedes desde cuándo empezó esta guerra? Desde cuando el diablo infiltró un traidor, que es la carne, en todo ser humano por su desobediencia, que nos ha hecho tropezar una y otra vez. Esto fue lo que hizo con Adán y Eva. Y esta fue la primera estrategia en su guerra. No pudo pelear contra Dios y él lo echó fuera del cielo. Ahora está tentando todos los días con la creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. Entonces la guerra declarada es contra ti y contra mí. Y esto es una realidad. Y nadie está exento, nadie está librado de esta guerra. Esto es algo que debemos mantener en nuestra mente y corazón muy, muy claro. Diariamente tenemos lucha, no contra carne y sangre, como dice el apóstol, sino contra todo un ejército espiritual que se mueve en las potestades del aire. Allí está la lucha. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 11 de Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo es muy claro, está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, que el enemigo no es algo físico, no es algo material, sino que es algo espiritual, porque él mismo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Si encontramos entonces oposición en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, que se burlan, que nos menosprecian, que a veces hasta nos maltratan físicamente o verbalmente, escuchen bien esto: no es generado en el mismo corazón de las personas, sino que es en un ámbito sobrenatural que se activa a través de los hijos de desobediencia. Si no, estaríamos peleando con todo mundo, y no podemos pelear contra todo el mundo. Jesús nos dijo que nos amáramos unos a otros. Él dijo que amáramos a nuestro prójimo. Y nos dijo: ama a tu enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no es mi enemigo. El enemigo es quien mueve a este enemigo. Entonces mi lucha es en el área espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos guardado resentimiento o rencor contra una persona que nos ha herido, que nos ha lastimado, porque no hemos entendido que no es contra carne y sangre contra los que luchamos?
sino contra las fuerzas espirituales de maldad que se mueven en la mente de las personas. La lucha es en otro nivel y es muy importante entender esto. Nada sirve que nos enojemos contra todo el mundo. La orden y el mandamiento que Jesús da es que nos amemos, aún hasta nuestros enemigos. Ahora, ¿cómo es que opera en los hijos de desobediencia? ¿Cómo es que el enemigo opera en los hijos de desobediencia? Pues ya vimos una parte, que es la carne en primer lugar. Ese traidor que fue implantado en cada ser humano, ese medio de control y de sumisión corrupto que te arrastra hacia el mal. Muchos cristianos, por una enseñanza equivocada, creen que todos los demonios que tiene Satanás a su mando controlan a las personas para llevarlos a la corrupción. Erróneamente han sido enseñados que un demonio se mete dentro de una persona para degradarlo y que se convierte en un alcohólico, en un drogadicto, en un inmoral, en un homosexual, o llevarlo a la lascivia para que sea un fornicario o adúltero. El demonio no lleva a la persona para hacer eso, porque en realidad no es necesario. La misma carne dentro de la persona es la que lo lleva a hacer aquella práctica. La Biblia dice que la misma carne, su naturaleza caída, es la que lo lleva a la corrupción. Santiago 1:4 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa tendencia pecaminosa, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Expulsar demonios de lascivia, de borracho, de brujería, no es la estrategia contra el enemigo. La segunda estrategia que usa el enemigo es un medio que brinda para distribuir su maldad y se llama mundo. Aparte de la carne que habita en el corazón del hombre, está el mundo. Y mundo no se refiere a las personas que viven en el mundo, sino habla de conjuntos de sistemas de pensamiento, de creencias, de prácticas y motivaciones, donde todo es un caos, un desastre. Este caos llamado mundo brinda todo lo necesario y herramientas necesarias para que la carne se deleite. El corazón del hombre es una fábrica de pecado. Y el mundo, o sea, pensamientos, doctrinas, costumbres, conductas, le da todas las herramientas y todos los materiales necesarios para que la carne haga fiesta. Entonces ya puso la semilla, un traidor. Ahora pone todas las condiciones necesarias para que esa semilla germine y crezca. Se llama el mundo. Y una tercera estrategia que usa el enemigo es Satanás mismo, que es como la punta de flecha que abre camino. Y abre camino a través de un disfraz, una apariencia. Recuerden que él se viste
como ángel de luz, pero que es una apariencia, es un disfraz, que no parece ofensivo, que no parece maligno, que no parece que vaya a ser algo malo. De otra manera, si Satanás se hubiera presentado delante de Eva, como lo pintan ahora, Eva hubiera salido corriendo. No hubiera sentido atracción de platicar con ese ser que estaba totalmente disfrazado. Y aún así se presenta también hoy y a los cristianos. Se viste como ángel de luz para aparentar que es bueno, que la propuesta es correcta. Eso le dijo a Eva. Aunque Dios les ha dicho que no coman la fruta de los árboles del huerto. Sí, nomás nos dijo que no comamos del que está en medio del huerto, porque cuando comamos de él vamos a morir. No van a morir. Yo sé cómo le engaño, el disfraz. Como queriéndole decir Dios es malo, porque les prohíbe comer lo que él creó. No van a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos para que entiendan el bien y el mal. Cuando Adán se acercó, Eva, al árbol, al fruto, dice que lo vio codiciable. Codiciable. Hermoso. Satanás es muy hábil para engañarnos y presenta su malignidad disfrazadamente para atrapar nuestra atención, para despertar nuestro interés como lo hizo con Eva, de una manera increíble, sorprendente. Y muchos cristianos fácilmente caen en su engaño y en su trampa. Entonces veamos en medio de dónde estamos nosotros. Primero, pone la semilla en nuestro corazón, la carne. Segundo, pone las condiciones necesarias para que germine y que se llame el mundo. Ahora lo oculta debajo de una apariencia de algo bueno. Entonces, ya entendimos que la lucha no es contra las personas. Conociendo estas estrategias que el enemigo emplea para la guerra, nosotros debemos entonces conocer las armas que tenemos. Pablo conocía muy bien esto y por eso alguien dice que posiblemente él había sido un soldado cuando pertenecía a este grupo que perseguía a los cristianos. Pero otros también dicen que preso, él había estado atado o encadenado a un soldado para vigilarlo por 2 años. Entonces creen que allí Pablo pues miraba cómo estaba vestido este soldado romano para después decirnos a nosotros de las partes que se armaba el soldado para la guerra y decirnos cómo nosotros también debemos estar vestidos. Y por eso él dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Vestíos de qué? De toda. 2 cosas. Dice vestíos, no dice te voy a vestir. Lo que implica que es una acción que deben hacer de nosotros. Es una responsabilidad nuestra de vestirnos. No va a venir el Espíritu Santo a vestirnos. Es nuestro deber vestirnos, pero también dice de toda. No solamente la parte que me gusta. Pues yo quiero ser un misionero nada más y me pongo el calzado del Evangelio. Pero ¿qué entonces con tu escudo, con tu espada? Cada parte de la armadura fue diseñada para cubrir una parte vital de la vida del soldado. Cada parte de la armadura que Pablo dice fue diseñada para
cubrir cada parte de nuestra vida espiritual. Y por eso Él dice, vestíos de toda la armadura, no solamente de una parte. Entonces, tú mismo tienes que vestirte, ¿sí, verdad? Ya estamos entendidos en esto. ¿Y vestirnos de cuánto? De toda la armadura de Dios. Amén. Además, es una orden. No es que si queremos o no queremos. Si queremos ser soldados del ejército de Dios, sus órdenes deben ser obedecidas. Y no a medias, sino completamente. Obediencia absoluta. Y no solamente la parte que nos guste, porque algunas partes de esta armadura era incómoda, también nos lastimaba, pero tenían que usarla necesariamente si querían entrar a la guerra. Los soldados romanos sabían que esa armadura estaba diseñada para cubrir partes muy importantes de su cuerpo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ese uniforme es lo más representativo de un soldado, porque nos dice y nos habla de su rango en el ejército, hasta la tarea que desempeñaba. Un soldado, por ejemplo, no va a una ceremonia con su traje de guerra, o no va a la guerra con su traje de ceremonia. Debe vestirse adecuadamente. Pablo entonces aquí está hablando de un soldado de infantería, de ese grupo que va al frente de batalla, y en aquellos tiempos se peleaba cuerpo a cuerpo. No tenían una flecha para disparar, era cuerpo a cuerpo. Se entrenaban de tal manera que eran aguerridos soldados y que peleaban, que no tenían miedo y que eran tremendos. Ellos se entrenaban en las playas, en arédano, donde ni puedes correr, con un peso enorme con tal de desarrollar musculatura, ejercicio, potencia, de manera que cuando enfrentaban al enemigo no les era complicado enfrentarlo. También es donde más muertos había. Y ese es el tipo de guerra a la que el apóstol Pablo nos dice en donde nosotros estamos. La guerra contra Satanás es una lucha cuerpo a cuerpo. No hablando físicamente, espiritualmente, porque es individual, porque es personal. Gracias a Dios por la oración que nos acompaña y nos podemos acompañar todos, pero las batallas las enfrentamos uno por uno. Es importante entender esto, porque yo no puedo disfrutar de las victorias de mi hermano Abraham. Puedo alegrarme, pero esas son sus luchas, también sus fracasos, cuando sí no lucha legítimamente. Es individual, hermanos. Yo no puedo vivir por tu fe, tú tampoco puedes vivir por mi fe. O sea, el asunto es personal. El primer elemento que el apóstol Pablo habla aquí, habla del cinto. Dice el versículo 14, por tanto, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Primero dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está hablando del cinturón. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra ceñir para un judío
era tomar sus túnicas holgadas que usaban para alistarse a una acción rápida. El cinto es la parte más importante porque iba debajo de toda la armadura y también era la más invisible, no se notaba, como si fuera la esencia, o el cinturón es fundamental en la vida de un soldado. La túnica de los soldados romanos tenía la forma como de un cono, con 3 hoyos. En una metían su cabeza y en las otras 2 metían sus brazos. Entonces el resto quedaba muy holgado y por eso tenían que ponerse el cinto para, alzadas las puntas, ceñidos vuestros lomos, dice el apóstol, para que no fueran estorbados en una acción rápida. Si no, si se descuidaban ellos y no se ponían el cinto o no se ceñían bien, solitos iban a tropezar enfrentando un enemigo. Por eso dice aquí: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La túnica entonces de un soldado romano tenía esa forma y por eso necesitaban asegurar las puntas holgadas en el cinto. Y era responsabilidad única del soldado y de nadie más. Era parte entonces de su disciplina. Era su responsabilidad personal. Tenía que acostumbrarse, que era lo primero que tenía que ponerse. Después de la túnica, era lo primero que tenían que ceñirse. Acostumbrarse a colocar su cinturón antes de salir. Entonces el cinto habla de autodisciplina. ¿De qué habla el cinto? Autodisciplina, crear un hábito. ¿De qué? De orar, de leer la palabra de Dios. Lo que Pablo nos está aquí diciendo es que necesitamos ser hombres y mujeres disciplinados. No es un cinturón cualquiera, porque aparte de sujetar la ropa, llevaba un espacio donde ellos cargaban su espada. ¿Sí? En la parte frontal para los hombres tenía láminas de bronce que cubrían sus partes íntimas para que no fueran golpeados en esa área que es muy doloroso. Imagínate un soldado que va a la guerra y si le olvida poner su cinto, pues está olvidando la espalda y esas partes que cubrían las áreas delicadas. La espada representa la palabra de Dios y eso lo sabemos. Y esa protección o cinto habla de proteger la intimidad con Dios. Proteger la relación íntima con Dios. Muy indispensable la espada, la palabra de Dios y la comunión con Dios. Cuando Pablo habla de ponernos el cinturón de la verdad, está hablándonos de disciplina en la palabra de Dios y en la comunión con Dios. Esto nos está enseñando. Si nosotros no somos disciplinados en nuestro tiempo de comunicación y comunión con la palabra de Dios, entonces, ¿cómo podemos ir a la guerra? Si no llevamos puesta el cinto y la espada no está con nosotros, no está esa relación íntima con Dios, y si vamos a la guerra, somos blanco fácil del enemigo. Por eso era deber y responsabilidad del soldado que lo primero que se colocaba era el cinto. Con ello la palabra
y la relación íntima con el Señor. Amén. Sin conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo podemos vencer el engaño, la mentira, el error? Podemos ser vencidos y arrastrados por la falsedad porque no sabemos distinguirla. Es muy importante conocer la verdad de Dios. Entonces, para discernir las doctrinas, los pensamientos de los hombres, filtrarlos y no ser engañados. Ahora, un soldado no es disciplinado de noche a la mañana. Esto lleva tiempo. Según un estudio, necesitamos 66 días para crear un hábito. No sé si tú quieras hacer la prueba. Por 66 días, día tras día, así sin fallar. Toma un tiempo para orar, toma un tiempo para leer la Biblia y por 66 días vas a estar batallando, luchando. ¿Por qué? Porque no es un hábito. Eso. Y van a venir en la mente muchos pensamientos. Yo debería estar trabajando, yo debería estar atendiendo este otro asunto, ya debería estar allá. Pero entonces si no lo haces así, no hay disciplina. Al cabo de ese tiempo, seguramente vas a ver que ya no te cuesta tanto trabajo leer la Biblia y orar. Y se crea un hábito para toda la vida. ¿No sería bueno que lo hiciéramos? ¿Cuántos batallan con su tiempo de lectura, con su tiempo de intimidad con Dios? Yo creo que todos batallamos. Queremos orar por 5 minutos y ya no sabemos qué decirle. Nos da sueño y nos dormimos. ¿Por qué? Porque no es un hábito hablar con Dios. Si a un amigo tú no lo conoces, ¿cómo le puedes hacer plática? No sabes lo que le gusta, qué piensa, qué dice de esto. Pero si tú lo conoces, la plática no se acaba. Así es lo mismo con Dios. Mientras más lo conoces, más te deleitas estar en su presencia. Entonces, si nosotros no somos disciplinados en nuestro tiempo de comunión con Dios y con su palabra, no somos aptos para la guerra. Sin la intimidad con Dios, somos débiles, frágiles, no tenemos consistencia. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, somos fácil presa de engaño. No podemos caminar adelante en las demás partes de la armadura. Esto es lo primero que tenemos que cuidar, porque esto es la base. Pregunto, ¿todos traen su cinto puesto? Porque lo puedes traer en la mano, lo puedes traer en tu portafolio, en tu bolsa de mano, pero en tu corazón, eso es lo importante. Puesto, bien colocado, bien ceñido. Entonces, practica esos 66 días, un rato, y verás que ese buen hábito puede formarse. Pablo con mucha razón nos dice: fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque somos débiles. Recuerden ese traidor que está dentro, que siempre nos está impulsando para hacer lo que no le agrada a Dios, o a veces simplemente para hacer no lo que es malo, sí, pero simplemente para perder tiempo y no atender lo que es prioritario, que es la relación íntima con Dios y su palabra. Como dijimos, este cinturón de la verdad no es de cuero, no es de plástico, es de verdad, la verdad. Entonces, luchar sin la verdad de Cristo es como nadar con un traje y su corbata y tratar de nadar. Es imposible, es difícil, pesadísimo. Ir a la batalla sin la verdad, entonces, es quedar atrapados en una red, y esto sería más que un suicidio. Todos necesitamos conocer
la verdad de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿Con qué él tuvo victoria? Con la verdad. Escrito está y escrito está. ¿Tú vences tus tentaciones con la verdad? ¿Tienes puesta tu cinturón de la verdad cuando enfrentas tus luchas? ¿Conoces esas verdades con las que puedes enfrentar al maligno? Si estudiamos podemos conocerlas y exactamente hacer lo que hizo Jesús. Escrito está, Satanás, la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios me afirma. Y con esa podemos tener victoria con la verdad. Ahora, con la verdad de Dios, no con nuestra verdad. No con nuestras ideas o conceptos, ideas de otros. La verdad de Dios. Satanás como adversario siempre va a atacar esa verdad de Dios. Siempre va a tratar de desmentirla para que tú dudes de esa verdad. ¿Sí? Ahora, yo no puedo defender la verdad de Dios. Él sola se defiende. Yo necesito estar bien guardado, resguardado tras de esa verdad. Esta verdad me defiende. Yo no puedo hacer y defender la verdad. La palabra de Dios se ha guardado por tantos miles de años. Aunque la han tratado de erradicar, quemar, destruir, la palabra se sigue publicando. China acaba de producir la mayor cantidad de Biblias en todo el mundo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué no hacen los chinos? Y aunque son ateos, aunque muchísimos no creen en Dios, la verdad tiene que prevalecer. Nosotros queremos tener victorias. Lo primero que tenemos que aprender es esa verdad. El cinturón de la verdad debe estar bien colocada. Es muy preocupante que muchos cristianos sepan más de muchos otros temas, de la política, de la farándula, de trabajo, de empresas, y de Dios no sepan nada. Tú platicas con un cristiano y tú puedes conocer qué es de lo que está lleno su corazón. Un cristiano que está lleno su corazón de la palabra de Dios siempre te va a estar hablando de la palabra de Dios. Conocí a un hombre que a los 17 años de edad empezó a pastorear iglesias. A sus 98 años que murió y falleció, se fue con el Señor, se conocía la palabra de Dios más que ninguna otra persona que yo he conocido. Predicaba la palabra de Dios y él no podía ver, ya por su edad avanzada. Le gustaba que yo le leyera las citas y más me equivocaba yo de capítulo o de libro que él. Me decía, eso no dice el versículo. A ver, ay, perdón, estaba en Segunda de Crónicas, él dijo Segunda de Corintios. El hermano Pablo, un hombre de la palabra. A él nunca le escuché una plática de política. A él no le gustaban las fiestas sociales. En cierta manera era muy aislado del mundo, pero tenía una relación íntima con Dios increíble. Ese era hombre de la palabra. Había puesta su cinturón de la verdad, pero bien puesta. ¿Cuánto aprende uno al lado de hombres como el hermano Pablo? Debemos desarrollar ese hábito, esa disciplina.
para que podamos en su momento enfrentar al maligno con la verdad de Dios. ¿Cuántos creen esto? ¿Vamos a ponerlo en acción? Bueno, esta es nuestra responsabilidad. Si queremos vencer las batallas, esto es lo primero que tenemos que hacer. Lo demás ya vendrá luego también. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. En la siguiente lección estaremos analizando las otras partes de esta armadura que son también muy importantes. Así es de que trate de no faltar, por favor, para que usted lleve la secuencia de estas enseñanzas. Padre, te damos gracias, tu palabra siempre enseñándonos, trayendo a nuestro corazón esa revelación que necesitamos tener acerca de estas verdades que tú has puesto aquí en tu palabra para nosotros. A través de tantos hombres y en los tiempos nos has dejado testimonios de vida que debemos seriamente analizar y pensar. Aquellos mismos hombres tuyos que, inspirados por tu Espíritu Santo, escribieron estas letras y estas verdades que hoy disfrutamos. A muchos de ellos les costó su vida, también un precio alto que pagaron. Nosotros no podemos menospreciar ese sacrificio de ellos, y mucho menos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos trajo salvación. Por lo que esta mañana, Señor, o esta tarde, queremos pedirte que tú nos ayudes a no hacer a un lado estas verdades, a no olvidar, a no ignorar, sino tomar plenamente el interés, el propósito y la disciplina de aprender tu palabra, Señor. Que ese cinturón de la verdad siempre esté bien puesta en nuestra vida espiritual. Ayúdanos también a tomar conciencia del enemigo que tenemos y esta lucha que enfrentamos cada uno, Señor. Muchos hijos tuyos hoy están heridos por el enemigo. Ayúdales, Padre, a buscar tu presencia. Revélales tu palabra a sus corazones. Cuando ellos leen, cuando ellos estudian, para que estén también ceñidos de tu verdad. Ayúdanos a todos, Padre, porque también a todos nos ataca el enemigo. En esta lucha ninguno de nosotros estamos exentos. Esa carne que tenemos dentro y que todos los días intenta distraernos, desviarnos, desenfocarnos, es una fuerza también con que peleamos todos los días. Ayúdanos a sujetarlo con tus verdades, con tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tomar dominio para que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos. Y muchas gracias, Señor, por lo que esta mañana nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.